Hola, buenos días a quienes nos acompañan en esta reunión del Coloquio Ciudad en Movimiento. Les agradecemos el interés por estar aquí el día de hoy, también a nuestras ponentes. Y bueno, primero les queremos recordar como algunas reglas de la sala de Zoom y es mantener en todo momento su micrófono silenciado hasta que se les dé la palabra. Igual pues dirigirse con respeto y recuerden que en el chat se ponen varias veces como el link del registro de asistencia del día de hoy, entonces también para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Primero, pues agradecer que estén aquí y bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, les da la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de charlas con especialistas, la importancia de las políticas de movilidad urbana en la vida de las personas. Y bueno, la sesión de hoy lleva como título los desafíos de la movilidad para las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Y creo que esta charla viene súper, digamos, de la mano incluso con el día que mañana se va a conmemorar, ¿no? Como sabrán, pues mañana es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y este fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 473 y el objetivo justo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Entonces creo que la charla viene ahora sí como anillo al dedo para conmemorar pues este Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra o que se conmemora cada 3 de diciembre. Y bueno, el día de hoy nos están acompañando la doctora Laura Paniagua Arguedas y la arquitecta Angélica Bautista Castro. Voy a permitir leer brevemente una semblanza de ellas. Bueno, la doctora Laura es apasionada por las ciudades, sus habitantes y el baile popular. Ella es de Costa Rica, nos cuenta que nació hace 40 años en este hermoso país, es parte de la colectiva Habitar el Deseo, con compañeras de diferentes partes de Latinoamérica. Trabaja en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Sociología y en el Instituto de Investigaciones Sociales. Ella es socióloga, doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, también nos está acompañando el día de hoy la arquitecta Angélica Bautista Castro. Ella es fundadora y directora de Camino Libre. Y bueno, tuvo un año de intercambio en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Es activista por los derechos de las personas con discapacidad, feminista, anticapacitista, estudiante de lengua de señas mexicanas y estudios críticos sobre discapacidad, ciclista, cuentacuentos y viajera. También es fundadora y CEO de Camino Libre Accesibilidad, que es una empresa mexicana de diseño, implementación y construcción de proyectos personalizados y accesibles para espacios físicos y digitales. Tiene la firme creencia de que las empresas, la academia, el gobierno y la sociedad pueden cambiar el entorno de manera beneficiosa para todos los seres. Y bueno, pues ahora sí que ya que las presentamos, les vamos a ceder los micrófonos para que comencemos con esta sesión. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren con bienestar. Es un gusto estar aquí. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues como ya lo mencionó Sharon, yo me llamo Angélica Bautista. Me dedico pues a realizar proyectos para mejorar los espacios en cuanto a accesibilidad para personas con y sin discapacidad. Y bueno, tengo el gusto de presentar a Laura también, que es una colega, compañera. Laura. Muy buenos días, agradecerle muchísimo a Sharon, a Alan, que se encuentran el día de hoy acá y al PUEC por la posibilidad de tener este encuentro, este intercambio. Esperamos que sea de mucha riqueza para todos y todas. Y bueno, para iniciar nos gustaría mucho hablar desde el título. Como pueden ver, ya estamos compartiendo la pantalla. Se llama Desafíos de la movilidad para las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Y bueno, en realidad, si empezamos a hablar desde el título, podemos decir que en realidad los desafíos no solamente los enfrentan las personas con discapacidad, que en México son el 16% de la población, aproximadamente 20 millones de personas, y más su comunidad, aproximadamente 80 millones de personas que viven viven cercanas a algún tipo de condición que no permite esta movilidad. Puede ser desde
bueno, desde muchas cuestiones que atraviesan el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues también me gustaría mucho comenzar una dinámica hablando de qué ven en la fotografía. Nos gustaría que abrieran los micrófonos. ¿Qué ven? ¿Qué les comunica esta fotografía en el contexto en el que estamos? También a través del chat pueden poner qué Claro. vemos ahí, qué les parece que está pasando en esa foto. Y quería mencionarles justo con respecto al título, que los desafíos no solo las enfrentan las personas con discapacidad, sino también pues las personas acompañantes de estas personas, ¿no? Nos señala Alan que pueden levantar la mano y les van a dar la palabra. ¿Qué pasa en esa foto? ¿Qué es lo que se ve? Abandono y olvido, dice Alexis. No funciona el paso porque está inundado, dice Omar. ¿Alguien más? Los obstáculos que existen, dice Mayra. Desconocimiento de las necesidades, Alan Castañeda. Muy bien. Justamente lo que ustedes señalan y nos gusta utilizar esta imagen para arrancar porque nos hace pensar, ¿verdad? La infraestructura por sí sola no es algo que va a funcionar, ¿verdad? No es simplemente poner un objeto, poner una rampa, poner una señalización, inclusive poner un obstáculo. Debemos pensar en otros elementos, en los intercambios, dice María de los Ángeles, Estela, que está totalmente descuidado y no se planeó. Ajá. O tal vez se planeó para otras personas, para otros cuerpos. O quien lo planeó en seco. ¿Y qué pasa cuando llega la lluvia? ¿Qué pasa cuando llegan las aguas que se estancan? O de un drenaje que corren por ahí. Entonces, ¿verdad? Hay un elemento que queremos poner como punto de inicio y es pensar en esta ciudad que es dinámica, ¿verdad? Ni las ciudades son solo lo construido, ni son solo rotulación o elementos aislados entre sí, ¿verdad? Entonces ahí incorporamos el tema de la lluvia, del ambiente y también de la posibilidad de pensar en la inclusión, pero una inclusión simulada, ¿verdad? Si no hay un seguimiento a los sujetos, a las cosas que colocamos en el espacio y a cómo se usan y quién los usa, estamos descuidando también qué accesibilidad damos en las ciudades o para quién es útil lo que colocamos. Alan nos señala además discriminación y violencia estructural, claro, porque además esto estamos hablando de una rampa que existe en un punto de la ciudad, ¿verdad? Estamos hablando esta es de la alcaldía Benito Juárez, pero ¿qué ocurre en los otros puntos en los que ni siquiera hay banquetas? Y señala Karina que hay planeación para cumplir con protocolo, pero no para hacer funcional y accesible. Justamente de eso vamos a conversar el día de hoy. Si quieres pasamos a la siguiente. Mencionaba Sharon del día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un día pensado para reivindicar derechos, es un día pensado de lucha, incluso hay colectivos que se están convocando para hacer una marcha en el centro de la Ciudad de México y en otras ciudades del país también ocurren estas movilizaciones. Se protesta, se piden acciones reales, ¿verdad? Ustedes como pueden ver ahí, hay algunos colectivos de reivindicación de otros derechos, por ejemplo, la comunidad LGTBIQ+, que nos hablan de la diversidad, pero resulta que, ¿verdad? En estos espacios a veces decimos bienvenidos todas las diversidades y olvidamos a las personas con discapacidad o quedan en otros lugares colocadas, ¿verdad? Aparte, marginalizadas, excluidas. Entonces, también es una conmemoración de esa lucha por el respeto a todos los derechos fundamentales y a otros derechos.
Y se presenta esta imagen, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe. Un colectivo de Oaxaca de artistas han intervenido la imagen de la Virgen y la han querido posicionar en una silla de ruedas para hacer visible también a este sector de la población sus necesidades, sus lugar en la sociedad, su experiencia de vida. Y es también tomar la calle un espacio de lucha, pero no debemos olvidar también a las personas que no pueden manifestarse, que no pueden llegar a las calles y que su forma de protesta o de lucha tiene que hacerse desde la cama o desde una lugar, una vivienda o inclusive hablar de espacios de encerramientos, hospitales psiquiátricos, eh, estos lugares de terapia también. Son espacios también válidos de lucha, pero no podemos pensar que la única lucha válida es la de la calle. Claro que sí es muy importante posicionarse. Año. Claro. Y de hecho, algo, digamos, lo que quisimos, como quisimos estructurar la conversación y la charla, va a venir, se presenta en general de nuestra experiencia, pero también de un ciclo que organizamos a través de Corona TV, que es televisión a través de Facebook. Comenzó con la pandemia y nosotros tuvimos la oportunidad, Laura y yo, de tener un espacio designado a los cuentos desde una visión crítica. Y también al lado, y sí organizamos un ciclo que se llamó Movernos en la Ciudad, donde pues digamos que los principales temas de movilidad fueron peatonales, ciclistas, pero también evidentemente nos atraviesa la discapacidad y quisimos mencionar la movilidad a partir de la discapacidad, ¿no? O con la discapacidad. Y de esto pues organizamos un foro que se llama Y sin embargo nos movemos, vivencias de las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Y el título lo tomamos de Roberto Martínez, que es uno de los invitados, porque él habla haciendo referencia a, a la frase que dijo Galileo cuando lo obligaron a retractarse de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Y él lo utiliza, lo resignifica y dice, aún con todo el contexto que tenemos, nos movemos, ¿no? Este ciclo fue organizado, pues, a través, como les comento, donde tuvimos, pues, diferentes expositores desde otros países como Noruega, Colombia, México. Y en México, dentro de México estuvo Guadalajara, Guadalajara, Monterrey y obviamente Ciudad de México. Este ciclo lo organizamos en el 2021 e invitamos a 4 personas que viven con diferentes condiciones de discapacidad. Y de esta experiencia queremos compartirles más adelante un fragmento de estas entrevistas que hicimos. Es un foro que duró 1 hora y media, y que vale mucho la pena revisar, pero que en este momento pues nos conviene más como pues tomar ciertas secciones de esta conversación. Y yo les voy a hablar también, aparte de retomar esta experiencia que tuvimos con este ciclo, también voy a hablar desde mi experiencia como arquitecta y como parte de la comunidad con discapacidad, pues sobre cómo nos movemos en la ciudad. Y también vamos a hablar desde la experiencia de Laura, que ha realizado una investigación con recorridos y entrevistas móviles, acompañando a las personas con discapacidad en la Ciudad de México y Costa Rica. Y de estos esfuerzos, pues esperamos que se creen unas reflexiones profundas y que podamos compartirnos. Laura. Bien. Gracias, Angie. Sí, justamente uno de los temas que ustedes han venido trabajando en este encuentro es el tema de las movilidades. Y queremos recuperar esta noción de John Murray y Mimi Scheller de que las movilidades son una forma de habitar.
Cuando hablamos de movilidades no estamos hablando de autos y de caminos solamente, sino que va más allá. Es toda una experiencia y tiene que ver con cómo habitamos las ciudades, los espacios, la ciudad en general. Y ante esas movilidades, nos interesa muchísimo pensar las movilidades más cercanas al cuerpo, las movilidades peatonales, las movilidades que realizamos ¿verdad? Con ayuda, con apoyo de otras personas, de otros seres, pueden ser animales, de compañía, o se habla también de movilidad con objetos, pero vamos a ver en esta presentación cómo las personas con discapacidad no es que se muevan con objetos, las personas con discapacidad tienen en sus cuerpos o son parte de sus cuerpos los elementos que utilizan para movilizarse, ya sea una silla de ruedas, sea un bastón, sea un audífono, sea un teléfono, un dispositivo electrónico para poder localizar lugares o utilizar un servicio de alguna plataforma de transporte. Entonces, vamos a hablar también del capacitismo. En esta imagen que ustedes tienen en pantalla pueden percibir cómo donde había una rampa, supuestamente fue eliminada, estas de Costa Rica, pero me parece muy ilustrativa porque nos permite ver cómo fue eliminada de corte, ¿no? Para reparar la superficie de rodamiento de los carros y de los vehículos, y también para permitir el paso de la lluvia. Pero cómo, de cierta manera, cómo es eliminada la población con discapacidad y sus necesidades. Entonces el capacitismo, les vamos a facilitar este concepto para que ustedes lo utilicen si les parece de buena utilidad. Es un sistema que valora los cuerpos y las mentes de las personas basándose en ideas construidas socialmente sobre la normalidad, la inteligencia y la excelencia, profundamente arraigadas en la antinegritud, en la eugenesia y el capitalismo. Esta forma de opresión sistémica, o sea, tiene que ver con valores culturales, con valores sociales, con cosas que se sostienen en nuestro día a día en sociedad. Es un sistema en el que las personas llevan y la sociedad determina como más valioso la apariencia de las personas o su capacidad para producir, sobresalir y comportarse satisfactoriamente. No es necesario ser una persona con discapacidad para vivir el capacitismo, y justamente esto se presenta en que personas de una talla pequeña pueden vivir situaciones difíciles para utilizar la ciudad, pero también una mujer o hombre que lleve un coche de bebé, un carrito de bebé, o una persona adulta mayor que utiliza una andadera o que va caminando más lento. ¿Por qué? Porque dentro del capacitismo, en el urbanismo capacitista propiamente, vamos a encontrar que no se respetan los ritmos de la diversidad de cuerpos que existen, ni tampoco sus formas o necesidades particulares. Y entonces hablamos de tres elementos que nos gustaría que ustedes retengan en la memoria. Que las ciudades están conformadas, nuestras ciudades, por formas, las que refieren a todas las cuestiones físicas, lo construido, lo material, lo que se toca, digamos, fácilmente. El uso, que es lo que corresponde a todo lo que la gente hacemos con el espacio, la gente hace con el espacio. Bien importante relacionado a cómo las personas están intercambiando información, productos, actividades en general. Y la gestión de la ciudad. La gestión refiere a todas las políticas y reglas que pueden ser pactadas, institucionales, o pueden ser también las reglas del desorden, como lo llama Emilio Duhó y Angela Giglia. Son esas reglas o acuerdos que tenemos sobre cómo se vive en sociedad, cómo se vive en el espacio urbano.
lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces ahí hay elementos de gestión. No todos corresponden a una sola instancia, ¿verdad? Puede haber cosas de la forma que son construidas por los gobiernos locales, o el municipio, las alcaldías, o puede haber cosas que son construidas por los ciudadanos y ciudadanas. Puede haber cosas del uso que son partes institucionales, la presencia policial, la vigilancia, eh, la colocación de un basurero, por ejemplo, pero cómo utiliza la gente eso, qué hacen con el basurero o no, qué hacen con la basura, los desechos allí, es parte del uso. Y en la gestión podemos también encontrar, como les digo, reglas institucionales o reglas puestas por la gente. Por ejemplo, ¿quién cuida a los vehículos que están estacionados en una calle? O si es prohibido estacionarlos allí y solo en lugares permitidos para el estacionamiento. Y entonces estamos con esta noción, habitamos con cuerpos expandidos en las ciudades, pero ¿qué es lo que ocurre? Con el urbanismo capacitista, estos cuerpos expandidos no son respetados en su totalidad. Y bueno, como les comenté, yo soy parte de la comunidad con discapacidad. Yo crecí con mi sobrina, que tiene actualmente 17 años. Ella vive con una condición de parálisis cerebral y con ella, pues yo he aprendido pues a observar y he vivido las barreras al observar el desarrollo de ella y el desarrollo de nuestra familia a partir de su llegada. Entonces, cuando yo creo, o bueno, sí, cuando inicio con la idea de Camino Libre Accesibilidad o hablar de arquitectura y hablar de espacio, es porque surge pues una duda, porque yo estoy en la universidad estudiando arquitectura, pero resulta que estoy construyendo o estoy diseñando espacios donde mi sobrina no puede entrar y por lo tanto, pues yo tampoco, ni mi familia, o no estaríamos como muy cómodos estando en estos espacios. Y de esto surgen muchas preguntas que fui buscando respuestas. Y la primera es, ¿quién definió al usuario ideal? Hay una ponencia que escribimos escribimos Laura y yo, que me gustaría leerles un resumen corto para iniciar con el tema. Y bueno, fue escrita por nosotras para el segundo coloquio de estudios críticos sobre discapacidad, paradigmas, modelos, enfoques y posicionamiento a debate, con el título de No se adapta, se vive, cuestionar el capacitismo en las ciudades. Bueno, nuestras ciudades han sido construidas y diseñadas a través de procesos históricos, conflictivos y diversos. Sin embargo, en la época moderna, las lógicas que rigen sus formas, equipamientos y servicios se encuentran ligadas al estilo funcionalista, que comenzó en el siglo XIX con la industrialización y se extiende hasta nuestros días. Este estilo moderno recurre a la búsqueda de módulos materiales y, por extensión, también de los cuerpos. Esta ponencia tiene como objetivo cuestionar cómo se vincula el capacitismo con el diseño y la gestión de la ciudad. Nuestro interés es mostrar cómo predomina la idea de asegurar el derecho a la ciudad a un trabajador promedio que produce para la economía capitalista en horarios determinados sobre la base de un ideal de cuerpos sanos, normales y fuertes, negando la presencia de otras poblaciones que se alejan de ese ideal. Se diseña para facilitar el uso a una ciudad a ciertos grupos de personas, dejando en espacios segregados o negados a las personas con discapacidad. Y bueno, como podemos ver, la idea de perfección viene desde el inicio desde 1940 ya tenemos este dibujo que habla de la perfección, que es de Leonardo da Vinci. Y después de la industrialización, durante la época del siglo XIX a inicios con la creación del concreto armado, como mencionamos en la ponencia, se crea un estilo que se llama funcionalista. Está vinculado pues a la arquitectura. En ese momento era necesario generar módulos para la producción industrial, porque antes los materiales pues venían de todos los tamaños y eso generaba pues costos mucho más altos y un rendimiento menor.
En 1940, el arquitecto Le Corbusier es un arquitecto francés que es el principal impulsor de la construcción en concreto y el funcionalismo, el movimiento funcionalista, que habla de que la forma surge de la función, se aleja de referentes históricos, busca figuras simples y él crea un módulo de persona que se llama Le Modulo. Este módulo surge, según él, de la combinación de elementos básicos e inherentes a la estructura del hombre y del universo. Es importante recalcar cómo es basado nuevamente esta visión de que el hombre es el que define, no la mujer, el hombre, y también quien tiene derecho a estar en las calles. Pero bueno, él dice que este modulor surge de la sección áurea, el doble cuadrado, el ángulo recto, las series de Fibonacci y todas sus posibilidades combinatorias. Este nuevo sistema debería de ser antropométrico, matemático y armónico. Entonces, él crea un módulo que es el que vemos, que dice Le Corbusier, no sé si está en el centro, y él, casualmente, él mide 1,82, 1,83, él es un hombre europeo, y él desdobla todas las medidas a partir de su medida, o sea, él tiene esa medida, y dice que es un promedio. Entonces, con el 2,16, digamos, el modulor mide con la mano alzada, mide 2,16. Y este módulo sirve para definir todas las medidas antropométricas de los muebles, de las sillas, de las escaleras. En México actualmente, bueno, en México y en el mundo, la altura de las puertas es de 2,10. Los escalones están hechos a 17,5 de manera como en general. Las sillas están a 45 centímetros, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién entra en este modelo? ¿No? Evidentemente, bueno, en 1947 se dan cuenta pues que la población de Latinoamérica no mide 1,82 en promedio. Entonces lo que hacen es que le bajan 10 centímetros y vuelven a hacer esta misma regla, ¿no? Como si realmente los cuerpos fueran modulares, ¿no? Fueran un estereotipo. Bueno, más bien, y digamos, la distribución y el diseño de los espacios se basa en este modelo. En ese momento era muy importante tener un módulo, pues para una producción industrial, bajar costes, o sea, fue en ese momento, en ese contexto, fue un evento que aportó al desarrollo digamos, de la población, de la sociedad, ¿no? De alguna manera. Pero actualmente, pues no está fuera de lugar, porque justo si tú no eres hombre, con 2 piernas, con 2 brazos, que mide 1,75, que tiene como, seguramente que puede ver, que puede escuchar perfectamente, que no entras en ese espacio. Y bueno, también para continuar con el mismo tema, pues podríamos hablar también del capitalismo, que se basa en la producción de los cuerpos, ¿no? Y entonces esto se vincula al espacio porque a las personas se define el derecho de utilización de ese espacio a partir de lo que pueden producir. En un momento anterior, las mujeres no estábamos en el espacio público pues por muchas cuestiones, ¿no? De represión, pero en ese momento no teníamos derecho, entonces evidentemente los espacios no estaban hechos para una persona que se mueve de manera diferente, que pues puede ir con un embarazo, bla, 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 ¿no? Y tampoco su espacio privado, ¿eh? Tampoco estaba, por ejemplo, las personas de la tercera edad tampoco estaban vinculadas al espacio público. Pues, ¿qué ibas a hacer si ya estás grande, ¿no? Si ya eres una persona adulta. Y pues obviamente las personas con discapacidad tampoco estaban en esta línea de producción, entonces tampoco tenían tanto derecho, no tenían derecho a estar en la calle. Y bueno, otra respuesta fue que en ese momento digamos que el modelo médico era el que regía la forma de producción.
Eso significa que la persona cuando nace cuando no nace dentro del módulo específico de corporalidad, ¿no? El ideal, él es el que tiene el problema. Porque el ambiente, digamos, el espacio construido, pues ya está hecho y lo hicimos en base a este módulo de persona, y si tú no entras, es tu problema. Ese era en los años 80 surge otro modelo que se llama el modelo social, y que es el que realmente rige pues esta ponencia y en realidad los estudios críticos y una nueva visión sobre la discapacidad, en el cual dice que la discapacidad se adquiere por el entorno. Y en esto lo podemos vincular con lo que nos contaba Laura, que es por la forma, el uso y las políticas. Y esto significa que, por ejemplo, yo puedo ser una persona con discapacidad auditiva, pero si mi entorno me permite desarrollarme porque existe lengua de señas, porque hay superficies transparentes para que yo pueda moverme, enseñar, porque existen elementos visuales, ¿no? Que me permiten moverme y desarrollar mis actividades, yo no tengo una discapacidad, ¿no? Y bueno, pues entonces les presentamos esta imagen de la izquierda, de la derecha, que pues justo, ¿no? Es como el modelo social entiende que este modulor sirvió en un momento, pero ya no es actual, ¿no? También creo que es importante mencionar todo esto porque, déjenme revisar. Es importante mencionar esto porque la ciudad actual está basada en estas lógicas que rigen formas, equipamientos y servicios. Y es necesario revisar qué tan válidas son estas premisas en las ciudades actuales. Y bueno, ya regresando al tema de las personas, bueno, del foro y del ciclo que organizamos, digamos, les voy a presentar a las personas que fueron invitadas para compartirnos sus experiencias de movilidad. Comienzo con Guadalupe Vallejo. Ella nació en la Ciudad de México, es bailarina, cantante de hip hop y vendedora de dulces en Iztapalapa. Su trabajo artístico está vinculado al Faro de Oriente, comprometida con los temas de movilidad de las personas con discapacidad y la accesibilidad necesaria para las actividades cotidianas de esta comunidad. Ilse Gutiérrez es una mujer mexicana de 30 años de edad, activista con discapacidad psicosocial, experta por experiencia en salud mental y cultura loca. Ella ha desarrollado ponencias y ha participado en foros y espacios en materia de discapacidad, salud mental, educación y derechos humanos a nivel nacional e internacional. Yo les presento a Elvis Madariaga. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con 11 años de experiencia en el gobierno local y federal, así como en el impulso de iniciativas en la ANDF, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y el Congreso de la Unión. Además, vamos a escuchar a continuación en un video a Roberto Martínez, egresado de la Maestría en Artes Visuales de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Sus reconocimientos académicos son apenas el principio. Su dedicación y creatividad y amor por el grabado han puesto el taller de gráfica móvil, exposiciones muy importantes a nivel individual y colectivo en varios lugares del mundo. Vamos entonces a escuchar en un video las respuestas que estas personas invitadas nos dieron a las siguientes preguntas. Nos gustaría que ustedes tomen nota de las cuestiones que mencionan estas personas, que pueden anotarlo ahí en donde ustedes se encuentran para que después podamos enriquecer la discusión. La primera de las preguntas es, ¿cuáles son las experiencias de movilidad en la calle para las personas con discapacidad? Ellos y ellas nos van a ir contando también de cómo se mueven en las ciudades, cómo interaccionan con el espacio, qué cambios son urgentes en los espacios, si hay algún ejemplo de un lugar donde se sientan cómodos y cómodas, y qué opinan de las políticas que deben cambiar.
Entonces les compartimos a continuación un video, son 8 minutitos los que vamos a escuchar. La colonia no está definida para personas con discapacidad y desde que me han aventado los carros, desde que me he caído en baches. Pues ni cómo demostrar porque no tengo tarjeta de discapacidad y pues a mí no se me nota nada, ¿no? Siempre me lo han dicho, bueno, pero es que tú qué vas a tener, ¿no? No tienes nada, absolutamente nada. Y desafortunadamente es uno de los problemas de la discapacidad psicosocial. Una persona, una señora, recuerdo, choca así con fuerza conmigo, ¿no? Porque venía yo creo distraída viendo, no sé, algún puesto o viendo su teléfono. Choca conmigo y pisa mi bastón. Nosotros nos movemos con el apoyo de un bastón blanco y literalmente pues partió el bastón en dos partes, ¿no? Y entonces, pues para nosotros movernos, pues es necesario este bastón blanco que lo usamos como guía. Entonces al momento de que literalmente lo rompió, pues me dejó sin guía, ¿no? En mi caso, yo siento que a veces es muy difícil porque las combis o los transportes colectivos no están adaptados a un nivel decente, ¿no? Están adaptados a un nivel muy grande para que, como que tienes que saltar para poder subirte, ¿no? Y nos implica más esfuerzo porque a veces si no vienen con acompañantes los de los camiones, pues aparte subir la silla. De manera particular, yo me muevo en metro, me muevo en mi patín del diablo, tengo una bicicleta también adaptada, uso el auto cuando hay que llevar cosas al trabajo. Y me acordaba ahorita que mencionaban los elevadores o cuando he abordado algún taxi o algún Uber, me preguntan, incluso no me preguntan a mí, le preguntan a la persona que me acompaña, que esas personas trabajan conmigo. Es decir, también generamos empleos, también tenemos proyectos empresariales, emprendimientos, y generalmente en elevadores, en abordar al Uber, por ejemplo, recuerdo que le preguntan a la persona y no a mí, como si yo no existiera, como si fuera ahí un bulto al que van ayudando, ya lo llevan a su terapia. Si una persona en su momento se siente mal en el metro y no tiene discapacidad, pues bueno, ese asiento también es reservado para sus necesidades, ¿no? Si una rampa le funciona perfectamente para una mujer en una situación, una persona que está embarazada, bueno, si esa rampa le sirve, pues perfecto, también es de uso. Pero creo que este modo de señalar espacios específicos para una persona que está enferma o que tiene una situación de discapacidad, ¿no? Es altamente capacitista, es altamente demasiado discriminatorio también, porque fomenta muchos prejuicios y no creo que un diseño tenga que ver con este estereotipo, o sea, no tiene que basarse con este estereotipo, tiene que basarse más bien en las necesidades de todas y de todos. Hay transportes que traen estrobos, traen esas luces así parpadeantes horribles. A mí me causan ansiedad, me pueden detonar, y a personas, por ejemplo, que tienen epilepsia, les pueden detonar una crisis allí y demás. O sea, son situaciones a personas que tienen autismo también, una situación ahí emocional, pues difícil, ¿no? Y todo provocado por eso, pues no, nada accesible. De que a veces nosotros como personas con movilidad limitada tenemos que valorar y decir, híjole, valoro mi seguridad y mi tiempo, o sea, en el sentido del traslado, o me tengo que arriesgar porque no puedo, por mis cuestiones económicas, moverme en un transporte más seguro para mí. Las rampas y las zonas de seguridad, ¿no? Porque no están hechas. Y por ejemplo, para ir a los baños, igual
sola, si no tienes mucha movilidad, pues tienes que depender del apoyo de alguien, ¿no? En mi cuestión, a mí me pasó muchas veces ocuparon los baños, el baño especial de bodega, ¿no? Cuando estaban construyendo, o sea, los espacios para los carros. Y entonces, así cuando se descompone en los baños, yo tengo que salir a un tramo de adentro del faro como 3, 4 kilómetros para llegar al baño. De ahí luego que lo tengan como cerrado, es como decir, entonces, ¿cómo quieren que seamos independientes si la misma estructura, la misma gente no genera esa empatía, ¿no? Ni en tu propia casa. Yo aquí llevo más de 7 años queriendo pedir una rampa para yo poder salir de mi casa, la cual pues no se hace porque mis vecinos no quieren dar las firmas, ¿no? O dicen en la territorial que sin las firmas de los vecinos no me pueden venir a hacer una rampa nada más para mí. Bueno, los C5, como dice Lau, también pues están muy altos, ¿no? O sea, nosotros sufrimos algún accidente o nos pasa algo, pues no hay cómo poder pedir ayudas si los C5 están desactivados o están muy altos y no hay gente a tu alrededor a la cual le puedas pedir apoyo para oprimir el botón. La inversión o las posibilidades que tenemos nosotros para movernos son menos, y cuando tenemos que hacerlo a veces nos sale más caro por resguardar nuestra seguridad y por tener cierta comodidad. Pero no debería ser un lujo moverse, debería ser una libertad como está escrita, y eso nos podría hablar el maestro Elvis en la Constitución, o en los derechos humanos y en los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, de manera breve, pues que se acerquen a nosotros, y si quieren aprender cómo nos desenvolvemos nosotros en todo lo que hacemos, tanto en lo público como como seres humanos, que se acerquen y que por una vez en nuestra vida se acerquen a nosotros y que vivan lo que nosotros hacemos o sentimos como personas. Pero nos enfrentamos a una ciudad que nos violenta, que nos pone barreras, y sin embargo seguimos moviéndonos, divirtiéndonos, trabajando, contribuyendo de alguna forma a lo que tenemos que es mejor para la sociedad y para el colectivo ciudadano. Al final, creo que lo más importante es apostar por una cultura de la inclusión y generar mecanismos para que para que esos prejuicios se deconstruyan y por lo tanto no influyan en materia de política pública, porque la discapacidad pues está en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, que nosotros como colectivo empecemos a alzar la voz y decir, pues existimos, aquí estamos, y no solamente aquí estamos, queremos formar parte queremos estar en. Entonces, ese sería el tema, que son aristas de la inclusión plena. Con inclusión plena vamos a lograr una verdadera sociedad democrática, y yo estoy convencido de que si seguimos por esa ruta, pues a lo mejor en 20, 30 años tendremos un país verdaderamente inclusivo. Y bueno, pues después del video, nos gustaría mucho que lográramos esta charla, ya sea a través de comentarios por el chat, o si alguien puede o quiere tomar la palabra, para justo pensar el urbanismo y hablar de las experiencias que ustedes... Es muy interesante que a veces parece que estamos hablando sí, hay como condiciones específicas que solamente entienden las personas que lo viven, ¿no? Dependiendo del contexto. Pero en general creo que es muy difícil no hablar de cómo experimentamos la discapacidad y en nuestras familias. Porque no sé aquí, pero por ejemplo yo ya tengo padres que son adultos mayores, entonces ya entiendo cómo afecta la velocidad, cómo afecta el espacio público y
justo la poca planeación, el desplazamiento, la movilidad, cómo afecta mi vida, ¿no? Entonces, también si quieren compartir alguna experiencia. Y bueno, yo comienzo. Me gustaría mucho hablar de la primera pregunta, que fue, ¿cuáles son las experiencias de movilidad en la calle para las personas con discapacidad? Para mí es una experiencia de, pues como decía, de barreras, de violencia, de espacios, miren, ahí ya hay una participación, de espacios que no fueron pensados para todas y todos, ¿no? Y que también muchas de las personas que las pensaron, y hablo pues porque estamos aquí con la academia, las pensaron como si nosotros fuéramos los especialistas que podemos definir y solucionar todo. Entonces, hay muchas soluciones que se quedan desde lo que nosotros pensamos que es lo mejor y no desde una necesidad concreta de un colectivo que lo vive día a día, ¿no? Diana Luisa Chacón Alcalá nos dice, el urbanismo, la falta de planeación en los espacios públicos no está diseñada para garantizar el derecho a la ciudad ni a la movilidad. También, bueno, seguimos en lo que pueden, si nos quieren compartir más de sus comentarios. También creo que es interesante hablar de cómo, por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda a la derecha, hay muchos congresos que se crean y hay espacios específicos para personas en silla de ruedas. Entonces, nuevamente estamos segregando. Tú llegas con tu familiar o con tu amigo y resulta que ellos tienen un lugar. Entonces, si ellos tienen o quieren estar al lado de ti o tú quieres estar al lado de ellos y quieres platicar como cualquier otra persona, ¿no? Que vas acompañando, ¿no? Ellos tienen que ir a un lugar específico para poder estar en este espacio. Cuando en realidad, pues, el diseño tendría que permitir tendría que permitir que las personas decidieran y fueran mucho más autónomas. En la fotografía del centro, pues que vemos a una persona de talla baja en el metro. Y ahí podríamos vincularlo mucho con esta diversidad de cuerpos y hablar de las infancias. Muchas personas de talla baja o niños también podrían ser, se desplazan y existen un montón de barreras justo por el diseño, ¿no? O sea, cómo tampoco integramos a las actividades a las personas con corporalidades diferentes, ¿no? Margarita Ruiz nos dice, existen algunos equipos implementados en sistemas de transporte como el metro, pero generalmente no se ocupan. O no hay una persona que indique cómo usarlo. Claro. De hecho, es bien, o sea, justo lo que decía Lupita, decía, pues es que hay baños y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero sí hay muchos baños que son accesibles o que son destinados para personas con movilidad reducida, movilidad limitada, y lo que termina siendo es una bodega. O sea, yo de verdad he conocido, o sea, y lo que decía Lupita, tengo que caminar, o sea, tengo que ir 4 kilómetros al baño y a veces resulta que no está abierto, ¿no? O sea, cuando pensamos qué experiencias de movilidad tienen, y completa Margarita, dice, ¿qué podríamos hacer para lograr que los equipos instalados realmente se usen? Vamos a dejar la pregunta ahí. ¿Había una mano levantada? Sí, soy yo. Hola. Sí, a mí me agrada mucho la implementación del concepto sentipensar en el urbanismo, principalmente en este tipo de temáticas. Porque todos en algún momento, o la mayor parte de las personas que nos tenemos que mover en las grandes ciudades, hemos sido víctimas de esta movilidad tan violenta en la ciudad. No por una discapacidad o una limitación, sino por que en algún momento pues hemos estado lastimados o esguinzados o con enfermedades, en mi caso fue hepatitis, que no te permiten moverte como lo haces con normalidad. Y ahí es cuando uno realmente se pone en el papel de estas personas que es su condición
general de vida. Moverte en el metro con un brazo roto o con el pie esguinzado o con las costillas golpeadas es espantoso. Y es una movilidad que refleja la violencia y la incapacidad de pensar en el cuidado de los movimientos para las personas. A mí, en lo particular, me agrada mucho el concepto de sentipensar porque ayuda al investigador más allá de la empatía que forman en muchas, digamos, carreras o disciplinas como la sociología y la antropología. El sentipensar va más allá en realmente ponerte en el papel de las personas que se mueven, experimentarlo y tratar de plasmar esas experiencias en las investigaciones, lo cual casi no se ve mucho, porque solo se quedan en una empatía en la cual se quedan como desde espectadores. Y realmente son un conjunto de emociones, que son muchas emociones las que viven estas personas, tan solo para ir al baño o hacer cosas que, entre comillas, se consideran como normales. Subir unas escaleras del metro, acceder al transporte público, entre muchas otras cosas que la verdad es que la ciudad no te brinda las capacidades, y más en zonas excluidas o segregadas socioeconómicamente, en la cual la infraestructura no te ayuda. Un ejemplo son los puentes peatonales, las coladeras destapadas, los cruces peatonales que no existen en muchos lados. Son ejemplo de esta violencia infraestructural hacia ciertos grupos en los cuales en ciertas zonas no se encuentran. La zona con más número de puentes peatonales en la Ciudad de México es Ixtapalapa. Y las que menos tienen son en la delegación Cuauhtémoc. Habla mucho de esta diferenciación y la incapacidad para pensar en diferentes cuerpos y diferentes personas. Y pues yo quisiera hasta ahí como dejar mi participación, que solo fue un conjunto de pensamientos que, que llegaron, pero que he experimentado. Muchas gracias, Alan. Y sí, coincidimos totalmente. También tenemos otras participaciones de Lori. También la infraestructura existente en la Ciudad de México para personas con discapacidad es insuficiente. Basta ver los elevadores del metro, que son pocos, y esos pocos la mayoría de veces no sirven. Margarita Ruiz continúa. También considero tendrían que implementar estas herramientas no solamente en algunos puntos, sino tener una continuidad entre cada punto de transbordo, ¿no? Y justo ahí también lo que hablábamos, o lo que decía como Elvis, de esta accesibilidad o inclusión como plena, ¿no? Continuidad entre cada punto de transbordo, banquetas, accesos, escaleras y salida. Diana Luisa Chacón Alcalá dice, el señalar espacios específicos sí es discriminatorio o excluyente, pero a veces resulta necesario porque no existe empatía. Claro, el tema de educación es bien importante. María de Los Ángeles dice, tuve un amigo con capacidades diferentes y trabajó mucho para solucionar la problemática de la movilidad en cualquier espacio. No solo en el espacio urbano, sino también en el espacio arquitectónico. Las calles no están diseñadas para las personas con capacidades diferentes, ni para el peatón, sino para vehículos motores. María Victoria León tiene la mano levantada. Lo veo constante, Diana dice, lo veo constantemente en el Metrobús, cuando no se respetan esos espacios y aún cuando suban al transporte de personas con características de los espacios reservados. Las personas que están sentadas, personas que están sentadas no permiten que los ocupen. Y justo Itze hace una referencia a eso, que ella, como tiene una discapacidad, esto se pone cada vez más complejo, ¿no? Porque ella tiene una discapacidad psicosocial, pero claro, cuando la vemos que una mujer se sienta, o sea, en un espacio y tú no ves algo físico, generalmente vamos a juzgar, ¿no? Directamente ¿por qué? Porque justo es un tipo de discapacidad, una condición que no se ha hablado, que no tenemos información, que está, o sea, como que el imaginario colectivo es silla de ruedas, pero no hablamos de la comunidad sorda, no hablamos de la comunidad de talla baja, o sea, hay muchas otras, ¿no? Pero bueno,
No sé quién quería participar. En un segundo se le da... Si quieren, no sé cómo estamos de tiempo, pero quisiera hablar Victoria, a María Victoria. ¿León? Ah, sí, sí, claro, pueden hablar, Angélica. Yo creo que todavía tenemos como unos 40 minutos, más o menos. Estamos bien. Perfecto. Buenos días. Qué pena. No, adelante. Escribí ahí en el chat también en caso de que no pudiera hablar, pero agradezco el espacio. Pues 3 cositas puntuales. Yo estoy trabajando con un proyecto de movilidad de peatones y pues tengo como principales voces a los niños y las niñas. Y lo que me he encontrado es que de una u otra forma también en investigación tenemos que ver cómo también vamos cambiando estos discursos, porque a la final no solamente son las personas con discapacidad, o ven las personas con discapacidad como esas personas que nosotros también tenemos que ver para diseñar, que son demasiado importantes, pero es que también nosotros en algún momento podemos ser esa persona con discapacidad, porque en un accidente necesitamos unas muletas y vaya a el recorrido tal cual y verá que tú puedes hacerlo. También el hecho de ser mamá desde el vientre, no pueden ni siquiera pasar por una acera porque muchas veces no hay, o sea, no hay una banqueta para poder pasar. Tampoco, bueno, como decía la compañera también, cuando tenemos los padres adultos mayores, pues hombre, para allá también vamos todos, ¿no? Entonces creo que también en estos discursos hay que incluir esas miradas y por supuesto la de los niños y las niñas. Uno de esos ejemplos que acaban de dar ustedes son las personas de talla baja. Es verdad, los niños son totalmente invisibilizados, como decía la experiencia. O sea, como un cero a la izquierda que pues tienen que hablar los otros por los niños. Cuando hablamos, estaba hablando también de cómo empezamos a pensar que estamos equivocados en varias cosas, ¿no? En la educación se supone que tenemos libertad, se supone que tenemos libertad en la ciudad, entonces ¿cómo podemos desde esos discursos de ciudad, de educación, también entender que no lo hemos logrado ni en la ciudad, ni tampoco en la educación, ¿no? Se dice que en la educación prohibida dice que la educación tiene que tender a la autonomía de la persona. Y la mejor ciudad también es autonomía y ni la una ni la otra, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo también nosotros como investigadores empezamos a tener esos lenguajes también en nuestros discursos para que de una u otra manera no estemos como estamos todos en este momento adaptados a, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, se atravesó una luminaria de caminos seguros. Yo soy colombiana, no soy mexicana, pero vine acá a ver a México para aprender y he aprendido mucho, pero he hecho los recorridos de varios caminos seguros y me parece el colmo que en una banqueta súper angosta ponen la lámpara y entonces igual está la lámpara, pero hay que irse por la calle. Entonces le he preguntado a varios niños, bueno, ¿y a ustedes algún día les preguntaron? No. ¿A las mujeres algún día les preguntaron? No. Entonces, pues este tema del sentir pensar me parece genial también, me parece que por ahí puede ser un camino y me encanta, espero poder tener acceso a su investigación, me parece súper interesante que hayan hecho esas investigaciones o esas entrevistas en el movimiento de las personas, qué importante. Nosotros hicimos un ejercicio chiquitico con los niños que no tenían discapacidad en cierto aspecto y los pusimos en la silla de ruedas y cambia totalmente el panorama, pero es increíble, los niños son muchísimo más sensibles y muchísimo más conscientes que nosotros los adultos, o sea, terrible. Entonces, qué interesante y gracias por darme la participación, estaba sensible con el tema, gracias. Muchas gracias, María Victoria. Pues termino de leer estos 7 comentarios que están aquí. Y seguimos con la siguiente, que de hecho yo creo que están respondiendo mucho a las imágenes que estamos viendo, ¿no? Me parece muy valioso lo que decía Ilse en el video, dice Eric Brandon. Me parece muy valioso lo que decía Ilse en el video porque muchas veces se diseña únicamente pensando en las discapacidades que son visibles. Sin embargo, un tema sensible pueden ser las luces de colores que existen en muchos transportes y que llegan a poner en riesgo a ciertas personas, claro, ¿no? O sea, es más, ni siquiera tenemos protocolos de acción cuando en el transporte público, de qué pasa cuando una persona tiene un ataque epiléptico, que ha pasado muchas veces en el Metrobús.
María Victoria, María Victoria acaba de participar, ¿no? Que es lo que nos decía. Diana Luisa dice, para el diseño de políticas públicas inclusivas, resulta necesario que haya personas con este tipo de necesidades porque justo, como se comentó, no siempre se consideran y la perspectiva es diferente y cero inclusiva. Lori dice, también lo que comenta Lupita del video, donde las autoridades piden firmas vecinales para poder atender el caso exclusivo que se me hace excesivo. María, y a todos los que estén interesados les vamos a compartir porque es un foro completo y entonces ellos tienen muchas más respuestas que son súper interesantes. Y bueno, seguimos. Sí, quería señalar con la imagen anterior, Angie, el tema de cómo, y sin embargo se mueve, ¿verdad? Lo que nos queda claro con las entrevistas, con la investigación, es que las personas buscan cómo resolver la movilidad porque necesitan moverse. Pensando en ir al trabajo, en ir a una consulta médica, en ir a divertirse, en ir a un parque, en salir de sus viviendas, ¿verdad? Si algo nos mostró la pandemia, ¿verdad? Cuando muchas personas se tuvieron que quedar en casa y se quejaban de no poder salir, no sé si ustedes recuerdan esa sensación. Hay una activista acá de Costa Rica, Mari Solano, que nos dice, pues bienvenidos a mi mundo, ¿verdad? Ahí mucha gente se dio cuenta de lo que muchas personas con discapacidad vivimos en el día a día. Entonces, hay situaciones que nos pueden acercar, pero con esto no estamos invitándoles a sentir lástima, ni, ¿verdad?, una cuestión ni caricativa, ni de ninguna manera pormenorizar, todo lo contrario. Esto nos debe dar mucha furia y tenemos también que ver las responsabilidades que tenemos como sociedad en hacer cuestiones para cambiar estas situaciones o dejar de hacer para que se siga sosteniendo. Entonces, les quería mostrar esta foto de la mano a mano derecha. Es una persona, varias personas en silla de ruedas que utilizan la ciclovía para movilizarse. Dado que las banquetas o las aceras no son accesibles, muchas personas se lanzan a la calle, ¿no?, a utilizar esa forma para poder transitar. En algunos casos las mismas ciclovías están inundadas, ¿verdad?, por el agua de lluvia, o hay el riesgo a ser golpeados por vehículos. Entonces hay situaciones que les exponen a riesgos que no tienen otras personas peatonas en la ciudad. Y esto debe cambiar, ¿verdad? Esto debe cambiar porque no es solamente una cuestión de que no exista la infraestructura, sino que también hay actitudes de nuestra parte, ¿verdad? Elvis mencionaba el choque de una persona y cómo le destruyó el bastón, por ejemplo. La que sigue, Angie, quiero comentarles, ya mencionaron ustedes algunas cuestiones del metro. Alguien decía que hay elevadores, pero no están en todas las estaciones. Justamente, si ustedes observan la fotografía de la izquierda, Lupita está intentando ingresar a la estación. Las puertas que abren los oficiales de seguridad, ustedes ven ahí a la oficial, ni siquiera tienen las medidas para que una silla de ruedas pueda pasar con comodidad, ¿verdad? La prioridad, si nos podemos analizar, la prioridad en el transporte ha sido que se muevan hombres, trabajadores hacia sus lugares de trabajo. ¿Y qué pasa con todas las otras personas que nos movemos de otras maneras, que nos movemos de forma pendular porque nuestro cuerpo tiene una lesión o una situación de parálisis? ¿Qué pasa con las movilidades con las sillas de ruedas? Y ni qué decir cuando llegamos a una estación de metro en la que no existe el elevador, ¿verdad? Ustedes pueden ver en la fotografía a la derecha cómo están ayudándole 4 personas para que Lupita pueda salir de esa estación. Si se han fijado en las etiquetas que han puesto de las paradas del metro, recientemente hay un símbolo de discapacidad diminuto en algunas de ellas donde señala dónde hay puntos accesibles. Pero desgraciadamente lo que hemos encontrado es que a veces el elevador llega como a la mitad y conduce a gradas que van hacia el andén. Entonces, ¿qué tipo de accesibilidad estamos asegurando con esto? Lo que nos dicen las personas con discapacidad es que es una burla, lo sienten como una burla.
Y otro tema es el del Metrobús, que ya ahorita Angie nos va a comentar un poco, pero quería señalarles esto de Lupita, ¿verdad? Porque no es poca cosa. Para llegar además a las estaciones del metro, o sea, ya pensemos fuera de las estaciones, fuera de las líneas de metro, ¿verdad? Las combis, los peceros no son accesibles para la mayoría de corporeidades. Viajan además a una velocidad muy alta y esto genera movimientos y golpes en el cuerpo, sin mencionar el volumen a todo dar de la música, ¿verdad? Entonces eso también genera un ambiente que es difícil para algunas personas para utilizarlos. Sí, la siguiente. Es súper interesante, retomando pues lo que comenta Laura, lo que dice del transporte. O sea, al inicio del video, Lupita nos dice, oye, le estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo percibes de la movilidad? Y dice, pues a mí me ha pasado de todo, me han aventado. O sea, ¿cuántos de aquí hemos sufrido eso? De que te aviente un coche, ¿no? O sea, es una cosa súper violenta, ¿no? Y ya no sabes entre qué elegir. Fíjese que yo creo que con respecto a la imagen anterior, que es la de las escaleras, me parece bien interesante cómo la accesibilidad, digo, ha sido como responsabilizada o ha sido como vinculada a la solidaridad, ¿no? Entonces, la gente es la que te tiene que ayudar para subir a las combis, para subir las escaleras. Entonces, siempre tienes que estar o esperando o pendiente de la ayuda, ¿no? Pero, por ejemplo, en el transporte público muchas veces las combis, aparte de que no tienen las condiciones, no se paran para subirte. Y es algo terrible porque yo lo he vivido con mi sobrina, porque vamos al CRIT, o fuimos, en algún momento fueron al CRIT, fuimos, y me decía, y veías cómo en la calle iban las mamás, las cuidadoras generalmente, llevándola por el arroyo vial o cargando a los niños, ¿no? A los adolescentes. Y es una cuestión terrible, ¿no? Bueno, aquí vemos en la entrevista también nos hablan sobre el Metrobús, que justo a diferencia del metro, este espacio que está entre el vagón y el andén, pues se crea un conflicto para una persona con silla de ruedas y también para una persona ciega o sea, muchas personas piensan que el Metrobús es muy accesible y ellos en la entrevista nos dicen, es que no es accesible. O sea, los andenes son súper angostos para subir. Hay personas que se han caído y aun cuando no tienen una discapacidad visual, se han ido porque el autobús se queda súper lejos del andén, ¿no? Y bueno, Lupita nos comenta como todo el mundo piensa que andar en una silla es bien fácil. Nada más es empujar y ya tú vas a todos lados. Pero no, pues no es así. Porque pues también cuando te caes en un bache y si no hay quien te ayude, ¿cómo le haces para salirte de un bache? O que las banquetas están desniveladas. Unas están más chiquitas, otras están más altas, unas tienen más de 15 centímetros. ¿Y cómo has aprendido todo eso? Le digo, pues andando en la calle, ¿no? Y las imágenes que tenemos justo es de el apoyo que requiere para subir al metro, lo que hablábamos de la salida de su casa. Y también vemos las llantas, porque también es algo muy interesante dentro de este modelo médico, que es que nadie se hace responsable, ¿no? De esta situación. Y entonces, pues tampoco hay apoyos. Bueno, ahorita ya hay un apoyo que de hecho hubo una controversia con quién lo recibía, qué tipo de discapacidad, en qué nivel. Y vemos cómo está pues desgastada su llanta. Y a mí me gustaría mucho ir justo con la siguiente pregunta, que es, que decía, ¿no? Que cuál es como que hablaba de la economía, la parte económica de la discapacidad y la movilidad. Laura. Sí, señalaban ustedes el tema de la articulación, ¿verdad? Cómo falta articulación entre los elementos de la ciudad y justamente la continuidad de estos aspectos, ¿verdad? Ahí el andén se convierte en una rampa, perdón, en una grada
que dificulta que una persona, si viaja sola con la silla, pueda utilizar el transporte de forma autónoma. Pero también se dan cuestiones como caídas. Las caídas son bien importantes en la ciudad y hay caídas que no son accidentales. Es porque los elementos de los materiales, los objetos que son colocados en las banquetas, en las aceras, permiten una movilidad segura. O hay agua estancada, en algunos casos se pueden dar resbalones, o sea, esas aguas se generan como el musgo o algún material que quede de la basura, pueden provocar un resbalón. También ocurre con las ramas de los árboles, por ejemplo, ¿verdad? Al tener vegetación, no es que estemos en contra de la vegetación, todo lo contrario, requerimos muchísima cobertura verde en nuestras ciudades, pero a veces olvidamos que las personas ciegas van tocando la ciudad, ¿verdad? Su bastón no son sus ojos, son sus manos, y ellas van tocando la ciudad. Y al tocarla, va tocando abajo, pero si hay una rama de un árbol en la altura de los ojos, esa rama va a golpear a esa persona. Entonces, también tener una noción del cuerpo y de los espacios que utilizan estos cuerpos, que son más amplios que simplemente la piel, más allá de la piel, que tienen estos objetos, es muy importante. En este caso, les quiero contar de Catalina Gaspar. Ella es una activista, era una activista, falleció en este año, lamentablemente, muy involucrada en todo el movimiento de discapacidad, sobre todo con la población de síndrome de Morquio, una de las denominadas enfermedades raras. Y las personas con síndrome de Morquio son talla baja, en este caso ella era usuaria de una silla de ruedas. Y en esta ocasión, al llegar al Metrobús y tratar de salir en el Metrobús de Ciudad Universitaria, no pudo hacerlo porque la portezuela estaba, ¿verdad? La administra una persona. Tiene que haber un oficial de seguridad ahí que abra la puerta, que autorice el ingreso o la salida de personas. Y al no encontrarse esa persona, porque así está pensado el sistema, al no encontrarse esa persona no pudieron utilizar la portezuela. Tuvieron que levantarla, alzarla, subir su silla. Esto incomoda, ¿verdad? Cuando ocurre que puede ser acompañada por una persona que puede hacer además ese esfuerzo adicional de alzar la silla y demás. Entonces, en su Facebook ella hacía este tipo de denuncias y colocaba las fotografías y mencionaba, ¿verdad?, las injusticias que viven las personas con discapacidad en estas ciudades. Y esta es una frase de una entrevista que pude extraer, que me parece muy significativa. Dice Catalina: es muy difícil andar en la ciudad. Y muchas veces yo me he preguntado, a mí me apoya alguien, pero a los que no los apoyan, ¿cómo se mueven? ¿Qué hacen? Optan por no salir de su casa. Muchas veces dicen, es que no hay discapacitados. No se dice discapacitados, se dice personas con discapacidad. Bueno, como sea, no hay. Le digo, ¿cómo van a ver si no pueden salir? Entonces, parte de esta denuncia que hace Catalina, me parece que usted la ha señalado en los comentarios, ¿verdad? Hay una dificultad de usar la ciudad, de vivir, habitar la ciudad por este grupo y por otros grupos a raíz del urbanismo capacitista. Pero también es una cuestión que evidencia las desigualdades de clase social. No es lo mismo una persona que puede, tiene su auto, que lo utiliza, que paga su combustible, aunque se pase horas en el tráfico, la comodidad que puede tener esa persona a la comodidad que vive un usuario o usuaria del Metrobús o del metro. No es lo mismo la comodidad de estos usuarios a el que vive una persona que solo puede viajar en el pecero porque solo ese transporte es cercano a su vivienda. Y no es lo mismo lo que vive una persona con discapacidad que no puede utilizar ese pecero que lo que vive una persona que solo se mueve en un vehículo privado o puede pagar el Uber, etc. Entonces,
plantear esto que también nos muestra las desigualdades. Y justo en este campo es donde la política pública puede llegar a hacer presencia, puede y debe comprometerse con la reducción de estas desigualdades que nos gobiernan como sociedad. Es la política pública la que debe estar llamada a generar espacios de discusión sobre estas desigualdades, a generar espacios de intercambio para que no atendamos solo lo físico o solo lo de la gestión de lo que puede hacerse o no en el espacio, sino también cómo usamos las ciudades, cómo nos interactuamos con esta población y con las otras poblaciones que son discriminadas. Y entonces al preguntarle qué cambios se requieren, las personas nos hablan de estas ciudades cuidadoras o ciudades que nos cuiden, ¿verdad? Esto puede sonar un poco utópico, puede sonar un poco incluso extraño para, ¿verdad? Los temas de lo urbano y del urbanismo, pero tiene que ser central. ¿Cómo podríamos pensar, imaginar ciudades en las que la prioridad no sea viajar a toda velocidad y correr al trabajo, sino disfrutar incluso el viaje? ¿Cómo podrían ser las ciudades que nos aseguren movernos sin miedo a ser golpeadas o golpeados, sin miedo a que nos dejen atrás, ¿verdad? Hay un lema de las personas, del movimiento de personas con discapacidad a nivel mundial, que es que nadie se quede atrás. Pero ¿qué implica también esto en términos de estructura, infraestructura, pero también de cultura ciudadana, de intercambio en lo cotidiano? ¿Qué implica también con respecto a cómo nos relacionamos con el ambiente, con la basura, con la lluvia, con el sonido, los sonidos que ocurren en la ciudad, con las imágenes, las luces? Hay exceso a veces de estos estímulos porque vivimos en una sociedad que piensa que todas las personas ven al 100%, cuando la discapacidad, y esto es a nivel mundial, la discapacidad más frecuente es la visual. Hay personas que utilizan lentes, hay personas que son de baja visión y hay personas ciegas. La más generalizada a nivel mundial es la discapacidad visual. Y esta es muy curiosa la contradicción porque vivimos en una sociedad, se le llama ocular centrista, o sea, nos centramos en la vista, nos centramos en los ojos, en lo que se puede ver y mirar. Y claro, esto tiene mucha conexión con el capitalismo y con la cuestión de la publicidad. También vivimos en una sociedad cuerdista, que da prioridad a un comportamiento, ¿verdad?, que es el esperado, un comportamiento llamado normal, entre comillas, y dejamos de lado todas estas otras formas de sentir, de vivir y de subjetivar. Son otras las personas que viven también esta cuestión de violencia psiquiátrica, de violencia desde los fármacos, ¿verdad?, que están sobremedicadas, que están excluidas y que además socialmente se les dice, ¿verdad?, son locas, no queremos interactuar con ellas, les tenemos miedo, son peligrosas, hay que controlarlas, hay que encerrarlas. Y esto también genera otras dificultades con respecto al intercambio, a la vinculación que puedan tener. Hablando de las discapacidades no visibles, no solo son las a nivel físico, sino también la discapacidad psicosocial. Es una de las menos reconocidas y todas las personas, estoy segura, hemos tenido alguna experiencia en nuestra propia vida o en familiares que han enfrentado alguna crisis emocional o psicosocial. Entonces, no es algo que no sea ajeno, pero es algo muy estigmatizado y muy violentado todavía. Algo importante que señalan las personas con respecto a las políticas es también cómo pensar en redes de apoyo a la movilidad, cómo pensarlas no en aislado, no en el tema de cómo pagar mi boleto, ¿verdad? Porque les puedo contar de Lupita, la experiencia para poder conseguir la tarjeta de movilidad fue tremendamente difícil por todo el sistema burocrático del cual está acompañado un trámite que debería ser casi de inmediato, ¿verdad? Hay una idea con la población con discapacidad de que tienen que estar demostrando siempre que cuentan con una discapacidad.
Y en el caso de las personas que tienen una discapacidad de nacimiento, como es el caso de Lupita, esto además se convierte en una situación difícil porque les piden dictámenes médicos, les piden un dictamen con vigencia de 1 año, cuando se sabe que la persona no va a tener, más bien pueden sumarse otras condiciones a su discapacidad, ¿verdad? En el caso de las personas que también presentan discapacidades múltiples. Entonces, ¿cómo estas redes de apoyo a la movilidad tienen que ser pensadas más allá del dispositivo para ingresar a un sistema de transporte, más allá de la rampa, más allá de tener unidades de transporte accesibles y fáciles de utilizar? Tienen que ver con el posicionamiento y el acompañamiento que podemos darle socialmente también a esta población, del perder el miedo a la población con discapacidad y a estos usuarios y usuarias, y de también conocer que cuando hablamos de la movilidad en red no estamos hablando solo de articular un medio de transporte o tener carriles exclusivos, que son muy importantes, sin duda son vitales para la red de transporte más amplia, pero que tienen que ver con otros elementos en el espacio también. Ya los vamos a mencionar más adelante en las conclusiones, pero dejamos estos 2 puntos para el tema de políticas por si ustedes los consideran de utilidad. Pueden revisar también en los documentos, en los trabajos que se han publicado, un poquito más cómo hacemos referencia a estos. Bueno, y voy a leer unos de los comentarios que ya están. Dani A.H. dice, en estos días he usado mucho el transporte público de la Ciudad de México. Justamente me percaté de ello. Las medidas de las salidas en el Metrobús no son adecuadas ni accesibles. Aunado a ello, considero que de forma general las vialidades y el transporte público no están diseñados para las personas con capacidades diferentes. Hace falta empatía y una mejora en educación y cultura vial en todos sus ámbitos. María Victoria Leonge dice, ¿qué redes de movilidad conocen? Es otra de las preguntas. Bueno, ahorita estoy guardando las preguntas para compartirlas después. Bueno, en la siguiente imagen ya estamos llegando como al cierre y hablar de las conclusiones. Creo que ha sido muy, muy valiosa como las aportaciones y todo lo que nos puede platicar. Yo creo que como conclusión, como inicio de las conclusiones para mí es la idea de qué podemos hacer. O sea, cada una de las personas que vivimos en esta sociedad sí podemos hacer algo, ya sea desde nuestro trabajo o como parte de la sociedad, porque nos afecta. De hecho, a Bárbara, bueno, una periodista dice, si no lo hacen por las personas, háganlo por egoísmo un poco, porque pues todos vamos a llegar a los 50 años, 60 y vamos a 70, ojalá, ¿no? Y vamos a enfrentarnos, y de hecho ya nos enfrentamos. Hablando como también justo de esta interconexión, lo que nosotros hacemos, lo que nosotras hacemos, sí implica, sí genera un cambio, ya sea desde educación, dejar de creer que son personas especiales y, ay, no, que es que tengo una niña con parálisis cerebral, uy, no, pobrecita, ¿no? No, eso ya está fuera de lugar. Una vez iba mi mamá con mi sobrina en la calle y una señora se acerca y le dice, ay, su nieta está enfermita. Y mi mamá le dice, no, señora, si estuviera enferma no la saco, ¿no? Justo, porque justo la discapacidad generalmente se vincula a la enfermedad y no, hay condiciones que vivimos que no tienen que ver con una enfermedad, ¿no? Hay como resultados, sí, pero justo el educarnos en esa parte, la educación es muy importante, ¿no? Y bueno, te quiero también hablar justo de retomar la idea de la pandemia que nos mostró justo cómo viven las personas con discapacidad y adultas mayores. Creo que ahí hay como una gran reflexión que hacer. Y también de la crisis que tenemos de la pandemia, la segunda pandemia, que son discapacidades psicosociales, ansiedad, depresión, y que estamos viviendo después de este golpe pues a nuestra realidad y a, de alguna forma, contemplar la muerte tan cerca, así como todo lo que nos quedó, ¿no? Como muchas personas con secuelas físicas también y muchos vacíos.
También creo que hablar de cómo podemos utilizar esas interdependencias como una propuesta de cuidados que tiene que ver con el acceso, más la interdependencia, más las redes de apoyo, y también retomar el tema de los pilares que tienen que ser como que mencionaba desde el inicio, que son la academia, la sociedad, los gobiernos y las empresas. O sea, cuando se hace un match entre esas cuatro potencias, se pueden generar cambios muy importantes, ¿no? Pero pues vamos, estos temas de accesibilidad son urgentes e importantes, entonces tenemos que ir avanzando. Y también les quería contar una historia justo para hablar de en qué momento estamos con respecto a la educación. Hace un mes o dos fui a una oficina digamos, de cuidado, de apoyo a los consumidores. Y este hombre, que es un servidor público, yo le decía, pues, hablar de los derechos de los consumidores con discapacidad, de los clientes con discapacidad. Y él me decía, mira, Angélica, hay una cuestión. Nosotros somos un restaurante, ¿no? Aparte de todo, tratando de explicarme de más, ¿no? Pero me dice, nosotros somos un restaurante, pero no, digamos, sí servimos comida, pero no nos especializamos en tacos al pastor. Los tacos al pastor, o sea, si este es un restaurante, ¿no? Entonces tienes que ir a un restaurante especializado en tacos al pastor, que se llama Conapred. Esta historia es de la Profeco. Entonces, ¿cómo ven? O sea, ¿cómo vemos a las personas con discapacidad? Las vemos solo como personas, como aislados, como este modelo de, pues, es su problema y que, pues, que lo resuelvan, ¿no? Ellos y su familia. Cuando en realidad son, como lo decía Roberto, son madres de familia con discapacidad, son mujeres con discapacidad, son trabajadores y trabajadoras con discapacidad, ciudadanos con discapacidad, clientes con discapacidad, alumnos con discapacidad. Cuando le ponemos como otro concepto y luego la discapacidad, probablemente podamos entender que también tienen derechos, porque una persona con discapacidad que entra a un café y que no hay una rampa o que no hay un baño accesible, él está pagando el mismo costo que cualquier otra persona sin discapacidad, ¿no? O no sé si a alguien le den un descuento porque pues no ves, entonces pues no estás viendo los carteles, el servicio, no, los costos son iguales. Entonces es momento de hacernos responsables pues de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Esa es una de mis aportaciones. Sí, y señala Lupita ahí en esta frase, Angie, que entiendan que nosotros también sentimos, somos personas. Por eso recuperar el sentipensamiento en el urbanismo, ¿verdad? Que a veces se piensa solo como lo arquitectónico o solo lo exterior a ¿verdad? A las viviendas o en la vivienda misma, ¿verdad? Para quién tiene las posibilidades de hacer accesible su vivienda o invitar a su casa a una persona en silla de ruedas, ¿verdad? Si ustedes se preguntan en este momento a cuáles de sus casas podría llegar una persona ciega, una persona en silla de ruedas, que estoy segura que algunas no podrían. ¿Verdad? Y eso también marca el lugar social que hemos dado a la población, como señalaba Angélica. Y central, el arrinconamiento al que hemos asegurado, destinado durante muchas décadas a estas poblaciones. Es curioso, ¿verdad? Y me parece importante recordar en los países anglosajones, en el norte global, digamos, en lo que es Inglaterra, Estados Unidos, el movimiento de personas con discapacidad tomó por bandera de lucha inicial el tema de acceso a los espacios, al transporte, a las calles, a los lugares, edificios, etc. En América Latina parece que nuestro movimiento de personas con discapacidad ha tenido primero que reivindicar esto que Lupita señala, que somos personas que necesitamos los derechos más básicos. Entonces el tema del espacio ha ido quedando ahí como en parchecitos, en formas un poco extrañas, ¿verdad? En alguna de
las alcaldías allá en la Ciudad de México se había dado hasta una premiación por la accesibilidad para un lugar que las rampas no cumplían, como podemos ver de la imagen, no cumplían con lo que se necesita para que sea realmente utilizado por todas las personas y en cualquier momento del año. Y nada más para terminar, lo que señalábamos de las redes, para concluir, pensar en que las redes de este apoyo a la movilidad tienen que ver con considerar estas interdependencias. ¿Qué es lo que pasa? Para que esta acera pueda ser usada por Catalina o por Lupita o por cualquier persona que lleve un cochecito de bebé, que lleve muletas, que lleve un bastón, se necesita que el funcionario o funcionaria de ese municipio, alcaldía, se haya, ¿verdad?, supervisado la construcción de esa acera, que se haya dado la misma, que se dé con los materiales adecuados para que no genere más inseguridad de la que ya pueden generar. Pero además, se necesita, por eso somos interdependientes todas las personas, independientemente si tenemos discapacidad o no. Se necesita que esa persona que lleva su vehículo no lo estacione en la salida de la rampa. Se necesita que haya una protección para esa rampa específicamente, para que haya una persona que supervise eso o no, esté respetado el espacio de la rampa y la salida de ese espacio de la acera, la banqueta. Pero también se necesita que existan esta serie de redes vivas en la interdependencia. Tienen que ver mucho con los trabajos de cuidados y que no estén exclusivamente en familiares de las personas con discapacidad o de quienes lo necesiten. Ahí entra toda la institucionalidad de apoyo, entra todo el tema de los cuidados que ejercemos las personas que somos conocidas de esas personas con discapacidad, que podemos atender comunitariamente estos requerimientos, y también la persona que va pasando. Si ustedes observan la fotografía del lado izquierdo, ahí Lupita está tratando de pasar, sosteniéndose de los torniquetes, porque la rampa fue colocada para que la persona en silla de ruedas transitara, pero nadie pensó en la salida de esa silla de ruedas al lado del torniquete, que ya de por sí tenía una baranda para las graditas, un par de gradas que hay al otro extremo. Entonces, que las personas que estemos pasando al lado no pasemos de lejos, y que quienes podemos también tomar cartas en el asunto lo hagan. Las personas que están ejerciendo cargos públicos o tienen posibilidades de decisión en este tipo de proyectos, que no lo hagamos de forma desconectada, sino tomando en cuenta estas conexiones que necesitan todos los cuerpos, todas las personas para moverse. Y bueno, aquí tenemos unas referencias que podemos compartirles, también videos que Laura subió. Aquí vamos a agregar el video de la entrevista completa, porque realmente es muy valioso lo que nos comparten los compañeros. Y pues les decimos a nombre de Laura y mío, muchas gracias por su escucha, muchas gracias por su presencia, y esperamos que estas conversaciones sean de beneficio para todos y todas. Muchas gracias, Angélica y Laura. La verdad es que yo cuando las conocí a ustedes estaba súper desconectada, a pesar de que estaba estudiando una maestría en urbanismo, nunca lo había visto como de esta manera, ¿no? O sea, desde el urbanismo como esta función capacitista. Y cuando las conozco a ustedes, o sea, la verdad es que cambié toda mi perspectiva, incluso ahora cuando ya veo temas de movilidad, digo, no, pues es que la movilidad siempre la tenemos que pensar desde el que incluso tiene una condición quizá de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad, porque cuando la pensamos de esa manera creo que nos beneficiamos todos en general. Y la verdad, a nuestros participantes que están aquí conectados, los invito a que sigan
tanto a Laura como a Angélica en las investigaciones que han hecho, y la verdad con lo que tiene también Angie en su empresa, que está dedicada también a pues tener un impacto, ¿no? Digamos, de manera positiva para las personas que tienen una movilidad reducida. Me parece súper importante, como lo que mencionaste, ¿no? O sea, al final creo que son diferentes pilares, ¿no? Gobierno, sociedad, empresas, en general la población, academia, ¿no? Que tenemos que trabajar, ¿no? Para tener a ciudades, como ya lo dijeron ustedes, pues más habitables, más, incluso como lo dijo Laura, ¿no? Cuidadoras, ¿no? Porque nuestra ciudad tiene que ser violenta, ¿no? Porque tenemos que padecer la movilidad día a día. Y yo creo que no es, como también comentaron aquí en esta sesión, no es necesario tener una discapacidad para sufrir también esa violencia estructural que se tiene de cómo está diseñada y planeada la movilidad en las ciudades. Tan solo me quedo con lo que pasó hace como 2 semanas de las 2 chicas que lamentablemente fallecieron por esta coladera, ¿no? Que no estaba, pues estaba pues ahora sí que sin cubrir, sin nada, y digo, o sea, eran 2 chicas jóvenes que pues aparentemente pues no sufrían ni ninguna discapacidad, y aún así pues estuvieron expuestas a este accidente, y lo cual nos indica que todos, ¿no? Estamos expuestos a tener un accidente que nos puede ocasionar pues en este caso pues la pérdida de la vida, o dejarnos lesiones que posiblemente también pudieran después generarnos una discapacidad, ¿no? Y si eso pasa para las personas que, digamos, no tenemos alguna limitación, imagínense ahora las personas que, pues, tienen que usar, ¿no? Algún elemento, como lo que a mí me encanta, pues, el concepto que nos aportan ustedes, el de cuerpos expandidos, ¿no? Cuando Laura menciona esta parte, ¿no? O sea, para alguien que es invidente, su bastón es parte de su cuerpo, ¿no? Y esta cuestión que creo que tenemos que ir reflexionando también como sociedad, de si bien a lo mejor las autoridades falta mucho que también trabajen, yo creo que también nosotros como sociedad podemos ser mucho más empáticos, más responsables y más respetuosos por el otro, ¿no? En general. Y creo que por ahí también tenemos que ir transitando, y también evidentemente pues ir exigiendo esto a las autoridades. Yo, por ejemplo, aquí en el PUEC, que estamos cerca, ¿no? del centro histórico, hay una escuela que es la Escuela Nacional de Invidentes. La verdad, yo antes pues no venía tanto hacia esta zona de la ciudad. Yo no me había percatado de la gran cantidad de personas invidentes que transitan por el centro histórico. Y cuando veo el diseño de las calles, o sea, las calles no tienen guías podotáctil, los ambulantes también pues no respetan el espacio de las banquetas, las rampas. Entonces sí, también es una cuestión mucho tanto de la política pública, de la implementación y gestión que realizan nuestras autoridades, pero también otra buena parte es cómo nosotros pues nos estamos ocupando, ¿no? la ciudad, y cómo a veces en un sentido incluso de egoísmo, pues le coartamos, ¿no? la movilidad a los otros, ¿no? Y bueno, creo que me parece que hay también algunas, pues aquí como comentarios en el chat, para que pues vayamos cerrando como esta sesión. Y bueno, aquí nos comenta Gabriel que pues muchas gracias a ustedes por esta ponencia, que ojalá nos puedan compartir las ligas de los videos por este medio. No sé si las pudieran poner aquí por el chat. También nos comentan que pues una excelente analogía que hizo Angie, que no habían pensado en esa dimensión, ¿no? Tomando en cuenta a la población que tiene alguna discapacidad. Y a ver qué más nos dicen por aquí, que muchas gracias, excelente a las ponentes, y hay que concientizarnos, ¿no? de las necesidades de la accesibilidad universal, es lo que comenta María de Los Ángeles. Bueno, aquí ya nos puso algo también Laura, para que estén al pendiente. Ahí están poniendo justo los links de los videos. Y pues muchas gracias tanto a Angélica como a Laura por esta sesión. Creo que ha sido muy enriquecedora, y aparte creo que nos han dado como otra perspectiva. Les digo, yo desde que las conocí hace como
1 año y medio, 2 años, creo que todavía no empezaba la pandemia, dije, ay, wow, o sea, me encanta como estos conceptos que traen y esta manera de ver diferente la ciudad y de diseñar nuestras ciudades como más accesibles y como me encanta lo que dice Laura, más cuidadoras, ¿no? Porque sí, a veces creo que estamos como muy, pues sí, no sé, con esta infraestructura como demasiado violenta y creo que también tiene que ver mucho con el tema, ¿no? De esta ciudad capitalista, ¿no? Que piensa mucho en la cuestión de la producción. Y bueno, pues gracias a los asistentes, espero hayan podido registrar su asistencia y en el link que se les dejó en el chat, porque pues recuerden que tuvimos un ciclo de sesiones, entonces si estuvieron dentro de las 3 sesiones y cumplieron con el 80% de asistencia, pues van a estar recibiendo su constancia. Y pues muchísimas gracias a todos y un saludo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y al PUEC. Alan por el apoyo y a Sharon por la invitación y coordinación. Gracias.